¿Sabías que el 85% de los videos en YouTube pierden a la mitad de su audiencia en los primeros 30 segundos? Pues en el mundo corporativo ocurre algo mucho peor. El 85% de los empleados se callan un error grave de su jefe, incluso cuando saben que le costará millones a la empresa. ¿Alguna vez te has callado una opinión por miedo a ofender a un colega? ¿O has visto cómo un proyecto fracasa porque nadie se atrevió a decir que la idea original era terrible? Si es así, estás en el lugar correcto. En este video vamos a descubrir el coste del silencio en las organizaciones. Aprenderás por qué los equipos no hablan, el altísimo precio oculto de la falta de innovación y, lo más importante, te voy a enseñar un marco de trabajo exacto para dar y recibir feedback que transformará por completo tu cultura laboral. Y quédate hasta el final, porque te voy a compartir la regla de los 3 minutos que duplicó la productividad en uno de los equipos de Google y que puedes empezar a usar hoy mismo. Piensa en las grandes caídas corporativas de la historia. Nokia, Blockbuster, Kodak. Solemos pensar que fracasaron por falta de tecnología, pero la teoría sistémica nos dice algo diferente. Fracasaron por una falla en la comunicación de su sistema. Los ingenieros de Nokia sabían que el sistema operativo Symbian no podía competir con el iPhone de Apple, pero la cultura de la empresa penalizaba las malas noticias. La gente tenía miedo de hablar. Eligieron el silencio para mantener una falsa armonía. Aquí es donde entra el concepto de seguridad psicológica. Según estudios exhaustivos de la Universidad de Harvard y el proyecto Aristóteles de Google, el factor número 1 que diferencia a un equipo mediocre de uno brillante no es el coeficiente intelectual de sus miembros, sino la seguridad psicológica. La creencia compartida de que el equipo es un lugar seguro para asumir riesgos interpersonales. Realmente piénsalo como un segundo. ¿Qué tan seguro te sientes en tu trabajo para decirle a tu líder que su idea no tiene sentido? Déjamelo en los comentarios. Ahora, vamos a ponerle números a este problema. La consultora Gallup estima que la desconexión laboral y la falta de comunicación cuestan a la economía global más de 8 billones de dólares al año. ¡Billones! Pero el problema rara vez es la malicia. Casi nadie se levanta por la mañana pensando, hoy voy a destruir la comunicación de mi equipo. El problema es lo que la autora y exdirectiva de Google y Apple, Kim Scott, llama empatía ruinosa. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Hace unos años, Kim tenía a un empleado brillante, llamémosle Bob. Bob era la persona más amable de la oficina. Todos lo querían, pero el trabajo de Bob era deficiente. Entregaba reportes con errores graves. Kim, queriendo ser buena jefa y no herir los sentimientos de Bob, le corregía los errores ella misma y le decía, «No te preocupes, Bob, vas muy bien». El resultado, 10 meses después, los errores de Bob eran insostenibles y Kim tuvo que despedirlo. Cuando lo despidió, Bob la miró y le dijo, «¿Por qué nadie me lo dijo? Creí que todo estaba bien». Al intentar ser amable, Kim arruinó la carrera de Bob en esa empresa. Eso es la empatía ruinosa. Entonces, si la empatía extrema es ruinosa y la agresividad es tóxica, ¿cuál es el punto medio? Kim Scott desarrolló un marco brillante llamado Radical Candor, o franqueza radical, y se basa en dos ejes muy simples. En el eje vertical tenemos preocuparse personalmente. Esto significa que ves a tus colegas como seres humanos. Te importan sus vidas, sus aspiraciones y su bienestar. En el eje horizontal tenemos desafiar directamente. Esto significa que estás dispuesto a decirles las verdades difíciles, a corregirlos y a exigir excelencia. Cuando cruzas estos dos ejes, obtienes 4 cuadrantes de comportamiento en la oficina. Insinceridad manipuladora. No te importa, no desafías. Es cuando hablas mal a espaldas de alguien o das falsos cumplidos para caer bien. Es la política de oficina tóxica en su máxima expresión. Agresividad ofensiva. Desafías, pero no te importa. Es el clásico jefe dictador. Dice la verdad, sí, pero humilla a la gente en público. Logra resultados a corto plazo, pero destruye la moral a largo plazo. Empatía ruinosa. Te importa, pero no desafías.
El caso de Bob. Quieres tanto a la persona que no te atreves a decirle que está haciendo un mal trabajo. Se evitan los conflictos, pero el crecimiento muere. Franqueza radical. Te importa personalmente y desafías directamente. Aquí es donde ocurre la magia. Es cuando le dices a alguien, oye, tu presentación de hoy fue confusa y perdiste a la audiencia. Te lo digo porque sé lo talentoso que eres y quiero que tu próximo proyecto sea un éxito rotundo. Sentémonos a revisarlo. Nota la diferencia. No es decir la verdad para herir, es decir la verdad porque te importa. Como bien dice la teoría sistémica, un sistema solo puede corregir su rumbo si recibe retroalimentación precisa y a tiempo. El feedback no es un castigo, es un mecanismo de calibración. Bien, pero sabemos que la teoría es fácil y la práctica es difícil. ¿Cómo empezamos a fomentar esta cultura en nuestro equipo hoy mismo? Te voy a dar 3 pasos accionables. Paso 1. Empieza pidiendo feedback, no dándolo. Si eres líder o compañero, no puedes llegar mañana a repartir críticas. Primero debes demostrar que tú puedes recibirlo. Pregúntale a tu equipo, ¿qué hay algo que esté haciendo o dejando de hacer que te esté dificultando el trabajo? Y cuando te respondan, pase lo que pase, no te defiendas. Solo di gracias por decírmelo. Recompensa la honestidad. Paso 2. El feedback debe ser HIP, es decir, humilde, útil, inmediato e in persona. Es decir, humilde, no eres el dueño de la verdad, útil, orientado a soluciones, inmediato, no esperes a la evaluación de desempeño anual, hazlo a los 5 minutos, y en persona. Nunca jamás des feedback constructivo por WhatsApp o correo. Las pantallas eliminan la empatía. Paso 3. Separa a la persona del comportamiento. Nunca digas eres desordenado. Di, en el proyecto de esta semana, los archivos no estaban en la carpeta compartida. Lo primero es un ataque a la identidad. Lo segundo es una observación sistémica de un hecho corregible. Ahora, ¿recuerdas que al principio te prometí la regla de los 3 minutos que duplicó la productividad en Google? Es sumamente sencilla. Se llama la regla de los 3 minutos de vulnerabilidad. En cada reunión de equipo semanal, el líder aparta los primeros 3 minutos para compartir un error reciente que cometió y qué aprendió de ello. Al hacer esto, el líder hackea el sistema, demuestra que equivocarse es normal y que ocultarlo es inaceptable. Elimina el miedo en la sala. Cuando la vulnerabilidad empieza desde arriba, la honestidad radical florece en toda la estructura. El coste del silencio es gigantesco. Destruye la innovación, arruina carreras por culpa de la empatía ruinosa y mantiene a los equipos estancados en la mediocridad. Pero cuando combinas el preocuparte genuinamente por tus colegas con la valentía de desafiarlos directamente, creas un entorno donde las personas no solo trabajan juntas, sino que crecen juntas. Antes de irnos, aquí tienes el último consejo pro. La próxima vez que sientas un nudo en el estómago por miedo a dar un feedback, recuerda que callártelo no es un acto de amabilidad, es un acto de egoísmo para evitar tu propia incomodidad. Atrévete a hablar. Si este video te abrió los ojos sobre cómo comunicarte en tu trabajo, destruye el botón de me gusta y suscríbete para más estrategias de alto rendimiento. Y si quieres profundizar en cómo construir equipos a prueba de balas, busca más videos en nuestro canal y selecciona el que más te llame. Ve a verlo ahora mismo y eleva el nivel de tu equipo.